ahora la definición de un átomo, una configuración electrónica, números cuánticos, ¿qué más? Propiedades periódicas y demás situaciones, pero verdaderamente, ¿cómo eso lo vamos a llevar a la práctica? ¿De qué manera nosotros vamos a estar trabajando precisamente con esos átomos, esas moléculas y hacer uso de las propiedades previamente vistas? Por obvias razones, chicos, nosotros no podemos contar átomos, no podemos tomar moléculas, mezclarlas y obtener lo que deseamos. Para eso tenemos que hacer uso de otras herramientas que nos permitan trabajar a una mayor escala, que es precisamente a la escala macroscópica. Por eso en esta sección hace referencia a que el mol o la definición de mol nos sirve como un puente o una conexión entre el mundo microscópico o, mejor dicho, chicos, porque micro todavía es un tamaño grande, desde un tamaño atómico hasta un tamaño macroscópico, que es en el intervalo que nosotros nos encontramos. La manera de introducción, chicos, se nos menciona lo siguiente. Aún la pizca más pequeña de materia que podamos manejar tiene un número enorme de átomos. Por esta razón, en cualquier situación real debemos manejar grandes números de átomos, lo que hace que necesitemos alguna unidad que describa grandes números de átomos de manera conveniente. Es decir, chicos, una unidad que nos permita trabajar con estas cantidades tan enormes, pero de una manera más sencilla y que, por supuesto, nosotros podamos manejar desde unidades ya muy conocidas por nosotros, como volumen, gramos, densidades y otras situaciones que se pueden presentar. Y bueno, para esto vamos a definir el primer concepto, que es el mol. En este caso ya nos habíamos adelantado un poquito, chicos, en la unidad de mediciones y se me fue la otra palabra, y magnitudes y mediciones, pero no la definimos estrictamente hablando, ni tampoco vimos ejemplo de este tipo. Ahora, el mol, que tiene como símbolo las tres mismas letras o la misma palabra, es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. En este sistema internacional, chicos, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas unidades elementales. ¿Qué tipos de unidades elementales? Átomos, moléculas, partículas o cualquier objeto que ustedes estén contando, chicos. Estrictamente el mol no tiene una restricción o condición. Mientras ustedes cuenten algo basado en esta definición del mol, que va muy de la mano con el número de Avogadro, ustedes podrán tomar como definición eso. Es decir, si cuentan plumas, pueden contar plumas en términos de moles, si cuentan pisos, si cuentan roperos, lo que quieran, chicos, siempre y cuando hay que atender la siguiente descripción. Entonces va de nuevo. En el sistema internacional, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay exactamente en 12 gramos o 0.012 kilogramos del isótopo de carbono 12. El carbono 12, chicos, este isótopo, recuerden que el isótopo tiene que ver con un mismo elemento, chicos, pero donde la cantidad de protones y neutrones puede variar. Repito, un elemento, para que sea del mismo tipo, tiene que tener el mismo número de electrones, que es con lo que hemos trabajado básicamente en todo este curso. Pero ojo, chicos, dentro de un mismo elemento, es decir, un átomo con el mismo número de electrones, pueden variar en protones y neutrones. Si hay una variación del número de ello, entonces se refiere al isótopo. Tenemos, si mal no recuerdo, 2 isótopos de carbono, 3 isótopos de hidrógeno y varios ejemplos más. Entonces, en este caso se toma como referencia el isótopo de carbono y ¿cuántos átomos representan 12 gramos de este elemento? Pues lo vamos a ver a continuación. Cuando se usa el mol, las entidades elementales deben de ser especificadas y pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas
o grupo especificados de tales partículas. Esto es obviamente para química, chicos, pero repito, el mol, estrictamente hablando, ustedes pueden cuantificar lo que quieran. Y bueno, entonces, ¿cuál es la cantidad de átomos que representan 2 gramos de este carbono en su versión del isótopo 12? Pues aquí es donde se responde la pregunta, chicos. Les presento a este ilustre personaje en la parte izquierda, que es Avogadro. Y bueno, mediante experimentos, los científicos han determinado que el número previamente mencionado, chicos, es 6.0221415 por 10 a la 23. En este caso, ¿qué? Pues átomos del isótopo carbono 12 representan exactamente 12 gramos. Ahora, si nosotros de alguna manera retomáramos esta cantidad, pero no en átomos de carbono 12, sino de canicas que prácticamente todo el mundo conocemos, y las esparcimos sobre toda la superficie terrestre, chicos, estarían creando una capa de 5 kilómetros de espesor. Entonces, eso es un número enorme, chicos, y aun cuando el objeto en cuestión es muy pequeñito. Y bueno, este número tan conocido como 6.022 por 10 a la 23, más que conocerlo como, me voy a regresar un poquito, más que conocerlo como el número de átomos que hay exactamente en 12 gramos del isótopo carbono 12, lo cierto es que es mejor conocido como el número de Avogadro, representado con la simbología N mayúscula, A mayúscula, en su índice. Y bueno, en este caso está en honor al científico Amadeo Avogadro, que fue un científico italiano, chicos, y bueno, hizo diferentes contribuciones en el mundo de la química. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Profe. No, no, profe. Sí, le escucho, señorita. Bueno, yo ahorita me perdí, bueno, me revolví un poquito en lo de esta presentación que está presentando ahorita. ¿En qué parte, señorita? En donde dice, donde está como enfrente de la imagen del personaje. Ah, esta cantidad, 6.022 por 10 a la 23. Ajá. Ok. Esta cantidad surge, señorita, de cómo se define un mol. Un mol representa el número total de átomos que hay exactamente en 12 gramos del elemento carbono, si lo quiere ver así. Es decir, si yo le pido, deme 12 gramos de carbono, en realidad, ¿cuántos átomos de carbono representa? Entonces, se hicieron estudios y se llegó a la conclusión que 12 gramos de este elemento, específicamente hablando, representan 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 contenidos en 12 gramos. Eso es el número de Avogadro. Pero precisamente para muchos es difícil recordar que un mol son 6.022 por 10 a la 23 átomos contenidos en 12 gramos de carbono. Lo mejor es recordarlo de esta manera. El número de Avogadro, chicos. Entonces, recuerden, un mol no es algo tan simple o tan abstracto como nosotros normalmente lo trabajamos. Un mol en realidad representa 6.022 por 10 a la 23 átomos de, perdón, lo voy a poner con el símbolo, de carbono 12, pero ojo, no es 12 electrones, chicos. Tiene que ver con protones y neutrones. De carbono 12 contenidos
en 12 gramos. Así es como definimos un mol, jóvenes, pero la verdad es que está complicado de aprender todo esto y lo mejor es que un mol representa el número de Avogadro. ¿Qué es el número de Avogadro? 6.022 por 10 a la 23 átomos, moléculas, partículas, lo que ustedes quieran. ¿Sí queda un poquito más claro a qué me refiero con esto? Sí, profe. Ok, y bueno, una vez que definimos el mol, chicos, pues precisamente vamos a utilizar estas dos, digamos, definiciones muy importantes. Un mol representa 6.0 por 10 a la 23 de, se fue la palabra, de unidad de entidades elementales, o bien 6.022 por 10 a la 23 de entidades elementales representará un mol. A partir de ello podemos hacer el cálculo de muchísimas variantes, jóvenes, pero para un aspecto macroscópico, a partir de este mol, nosotros podemos ya utilizar el concepto de masa, que es lo que verdaderamente podemos trabajar. ¿Cuánta cantidad de cierto elemento debo utilizar en términos de masa para producir mis reacciones químicas o que funcionen como insumos en algún rubro de la industria, lo que ustedes quieran? Y bueno, como les había comentado, chicos, de llevarlo a un mundo atómico, un mundo micro, lo vamos a llevar a un mundo macro y de una forma muy sencilla, pues básicamente es lo que queremos a continuación. De trabajar con átomos o moléculas que es imposible para nosotros, pues por medio de estas formulitas que vamos a ver a continuación, ya podemos trabajarlo en gramos, que para nosotros pues es mucho más simple y fácil de trabajar. Y bueno, retomando un poquito las definiciones. Ya que el mol se define como el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 y la unidad de masa atómica como un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12, resulta válida la relación siguiente. La masa de un mol de átomos de un elemento puro en gramos es igual a la masa atómica de ese elemento en unidades de masa atómica. También recibe el nombre de masa molar del elemento o también conocida como peso atómico, chicos, y sus unidades son gramos mol, que pueden expresarse como gramos mol o gramos por mol a la menos 1. Un ejemplo, chicos, el titanio pesa 47.88. Esto ya les había comentado previamente. Si el titanio tiene un peso atómico o una masa molar de 47.88, entonces lo podemos representar de dos maneras, chicos. 47.88 unidades de masa atómica, que son las unidades UMAS, o bien 47.88 gramos de titanio por cada mol. La masa atómica o la masa molar o la masa formular, también como se le conoce, chicos, si lo ponemos en términos de mol, recuerden, 47.88 gramos de titanio representarán exactamente un mol. O si lo quieren ver así, 6.022 por 10 a la 23 átomos de titanio estarán contenidos en exactamente 47.88 gramos. Esa es la relación, chicos, entre una masa formular y una masa atómica o masa molar. La masa formular, chicos, nos los da, recuerden, en unidades UMA, unidades de masa atómica, o bien, simple y sencillamente, trabajarlo en términos ya de moles. 47.88 gramos de titanio por mol. O cada vez que ustedes trabajen con un mol, chicos, siempre se mantendrá el mismo número, 6.022 por 10 a la 23. Por lo tanto, aquí se nos reitera, chicos, la masa molar en gramos por mol de cualquier sustancia siempre es numéricamente igual a su peso formular o fórmula en unidades de masa atómica. Entonces, no se vayan a confundir, chicos, simplemente es el sistema de unidades que usemos, UMAS o gramos mol. Aunque personalmente y la mayoría de las veces, jóvenes, las unidades que se usan son
en masa molar, peso molecular o peso atómico, que las tres son equivalentes y son gramos por mol. ¿Dudas hasta aquí? Ok, un segundo. Creo que alguien escribió algo. Vamos a ver. Dígame, señorita Daniela Fernanda. ¿Me puedes repetir la última parte, por favor? Sí. Hablar del peso de los átomos, jóvenes, específicamente cualquier átomo de la tabla periódica. Si ustedes revisan, por ejemplo, el cromo. El cromo, ¿qué valor tiene como peso atómico, chicos? O masa atómica. ¿De qué elemento dijo, profesor? Cromo. Está en la parte central en el cuarto periodo. 24. Ese es el número atómico. Pero me refiero 51. 99,6. Ajá. Así es, chicos. Entonces, ¿cómo pueden interpretar este 51,996? Lo podemos representar en peso formular, que simple y sencillamente es 51,996 UMAS o unidades de masa atómica, así se le conoce esa notación. Porque pongo W, bueno, ustedes pongan UMA. Ok, o bien podemos usar el otro concepto que se conoce como masa molar, que es lo mismo que peso, pues sí, normalmente lo relacionan con el peso atómico, pero en este caso las unidades que vamos a usar será 51,996 gramos por mol. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Recuerden que un mol de cromo, numéricamente hablando, ¿qué representa? Pues 6,022 por 10 a la 23 átomos de cromo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Pero, ¿cuánto pesa exactamente 6,022 por 10 a la 23 átomos de cromo? En este caso, son 51,996 gramos. Esa es la diferencia, chicos. Por eso es que es muy importante el peso atómico de los elementos. Un peso atómico, entre más grande sea, pues representará una cantidad de gramos mucho más grande en términos de mol. Por eso, si yo quiero 6,022 por 10 a la 23 átomos de cromo, a diferencia del carbono, tendré que pesar exactamente 51,996 gramos. Si, por ejemplo, quisiera un mol de litio, si ustedes revisan el litio que está en el primer grupo, segundo periodo, en este caso necesitaríamos solo 6,94,1 gramos para obtener un mol que representan 6,022 por 10 a la 23 átomos de litio. A eso se refiere, chicos. Entonces tenemos dos formas de representar pesos. El peso formular, que es en unidades de masa atómica, o mejor conocidas como UMAS, o en masa molar, que se le conoce como gramos mol. Entonces, de esa manera ustedes relacionan, chicos. Quiero un mol de tal elemento, pues entonces tendré que pesar esa cantidad de gramos. ¿Sí queda más claro? Sí, gracias. Pues nada.
Ok, entonces continúo. Y bueno, ahí tenemos varios ejemplos, chicos, y precisamente es el siguiente concepto que vamos a usar a continuación. El peso atómico está obviamente enfocado únicamente a los elementos que ustedes encuentren en la tabla periódica. Pero ¿qué pasa cuando ya trabajamos con moléculas o compuestos? En este caso ya no son elementos puros, sino que es una mezcla de elementos por diferentes tipos de enlaces que ya vimos previamente. Y en este caso, para poder calcular el peso en términos de moles, ya no se va a llamar peso atómico o peso molar o masa molar. En este caso se le conoce mayormente aquí en México, chicos, como el peso molecular. Molecular, que normalmente se abrevia con PM, pero también se sigue manteniendo masa molar, si para ustedes es más sencillo así, que es MM. Cualquiera de las dos opciones es correcto, solo tengan en cuenta esto, chicos. La masa molar puede ser aplicado tanto para elementos como para moléculas, pero si usan peso molecular, tal y como lo dice su nombre, solo aplica para moléculas y el peso atómico solo aplica para elementos. Entonces, no vayan a confundir con esto. ¿Cómo vamos a calcular el peso molecular, chicos? A continuación vamos a ver unos ejemplos, pero antes de eso necesito que entiendan el siguiente concepto, chicos. Si a fin de cuentas yo puedo trabajar con moles, números de identidades elementales y con unidades de masa, pues por obvias razones también habrá una interacción entre ellas. Si yo quiero trabajar a partir de la masa de un elemento, trabajar en términos de moles, pues recuerden que la fórmula, chicos, será masa entre peso molecular o la masa molar, que ahí la denotan como M, y viceversa. Si yo quiero a partir de moles trabajar con la masa del elemento, pues será igual al número de moles por la masa molar. De aquí del lado derecho, chicos, si yo quiero trabajar de número de moles a número de átomos, moléculas o las entidades que ustedes cuenten, pues simplemente voy a multiplicar el número de moles por el número de Avogadro. O caso contrario, a partir del número de átomos, yo quiero calcular el número de moles, pues voy a dividir el número de átomos que yo tengo entre el número de Avogadro. Entonces les recomiendo que, por favor, escriban este recuadrito en sus apuntes porque lo vamos a necesitar para nuestros próximos cálculos. O bien tenemos este diagrama de flujo. Por ejemplo, si yo tengo el número de átomos o moléculas y lo divido entre 6.022 por 10 a la 23, voy a obtener el número de moles. O bien, si al número de moles yo lo multiplico por el peso molecular, voy a obtener los gramos o las denominadas UMAS. O si yo tengo estos gramos y lo divido entre el peso molecular, pues voy a obtener otra vez moles. Si los moles los multiplico por 6.022 por 10 a la 23, voy a obtener el número de átomos o moléculas. El que les funcione a ustedes, chicos, lo pueden escribir, pero sí recomiendo que al menos uno de esos dos lo tengan en sus apuntes para los siguientes ejercicios, pero previo a esto vamos a practicar un poquito con el peso molecular. Entonces, por favor, adelante.
Ok, chicos, ¿puedo continuar o alguien sigue escribiendo? Yo sigo escribiendo. Ok, yo espero. Déjame conectar la computadora. Listo. Y bueno, chicos, en lo que escriben, solo en el recuadrito superior izquierdo, repito, no solo se limita a elementos o átomos, se puede limitar también a moléculas, compuestos o inclusive iones. Por ejemplo, si queremos un mol de moléculas de agua, ya prácticamente todos conocemos la fórmula H2O, entonces eso representará 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero en peso, chicos, ¿cuánto representaría esa cantidad? O bien, si hablamos de iones, como lo vi, bueno, espero ya revisaron los videos, chicos, como en el caso de este ion que se le conoce como ion nitrato, un mol de iones nitrato es igual a 6.02 por 10 a la 23 iones nitratos. Pero la misma pregunta, chicos, nosotros no podemos trabajar con moles, no podemos trabajar con iones, moléculas o demás situaciones, sino con peso. ¿Cuánto peso representa 6.022 por 10 a la 23 iones de nitrato? Y precisamente con estos diagramitas de flujo es lo que vamos a estar trabajando.
¿Puedo continuar, jóvenes? ¿O alguien sigue escribiendo todavía? Ok, parece que ya nadie. Entonces continuamos. Y bueno, como les comenté, la masa formular o mejor conocida, chicos, repito, peso molecular o masa molar es lo más común. En este caso, ¿cómo la vamos a definir? La masa formular de una sustancia es igual a la suma de las masas atómicas de los elementos de la fórmula, tomados el número de veces que aparece el elemento en la fórmula en cuestión. Por lo tanto, una masa formular es igual a la masa de una unidad formular en unidades de masa atómica. En pocas palabras, chicos, ahorita vamos a ver algún ejemplo, pero recuerden, es masa molecular, bueno, masa formular, perdón, o también conocida como peso molecular o masa molar. Para mí es más común encontrarlo como PM o MM, pero pueden encontrar algunas variantes como en este caso. Entonces, esa es la definición, chicos, y vamos a hacer en algunos ejemplos. Bueno, no creo que necesiten como tal la definición, más bien vamos directamente a los ejemplos. Por ejemplo, chicos, si yo tengo este compuesto que se llama hidróxido de sodio, o mejor conocido como la sosa cáustica. Y bueno, la fórmula es NaOH. Este hidróxido de sodio, chicos, si yo quiero calcular el peso molecular, la masa molar, o como se definió previamente, la masa formular, en este caso, observen, simplemente hay que identificar los elementos por la que está conformado ese compuesto, que en este caso será sodio, oxígeno, hidrógeno. Y bueno, ¿y cuántos átomos de cada elemento están involucrados en esa formulita? En este caso solo tenemos un sodio, un hidrógeno y un oxígeno. Por eso es que solo ponen 1, 1, 1. Ahora, ¿cuánto pesa cada átomo de estos elementos? El sodio aproximadamente pesa 23, el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. Muchas veces, chicos, se redondean a la unidad más entera solo para dar un peso atómico, un peso molecular aproximado, pero sin embargo, lo recomendable es trabajar con 2 o 3 decimales. Pero bueno, aquí para facilitarlo, se redondeó a 0.1 el valor más cercano. Una vez que ya tienen el peso atómico, lo multiplican por el número de veces que aparece en la fórmula, en este caso pues es el mismo, y el resultado, chicos, lo suman. Por lo tanto, el peso molecular o masa formular del hidróxido de sodio serán 40 UMAS, o si lo manejamos en peso molecular, chicos, recuerden que será 40 gramos sobre mol. Y listo, chicos. De esa manera nosotros vamos a obtener lo que se le conoce como masas formulares o pesos moleculares. Por favor, si gustan anotar este ejemplo, y a continuación vamos a hacer algunos más.
Déjame ver si dejé un espacio. Ahora sí. Ok, chicos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Calcule la masa en gramos de un mol de glucosa con fórmula C6H12O6. Entonces necesitamos sacar ese valor y enseguida lo resolvemos. Un segundo. Bueno. Ok, chicos, continuamos. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Calcule la masa en gramos de un mol de glucosa. Es decir, chicos, vamos con lo que hemos estado repitiendo una y otra vez. Un mol de glucosa, ¿cuántos átomos de glucosa representa? Repito, un mol de glucosa, ¿cuántas moléculas de glucosa representa? Es 6.022 por 10 a la 23. Así es, 6.022 por 10 a la 23. En este caso, perdón si dije átomos, eran moléculas de glucosa. Eso es sencillo, chicos. Recuerden, siempre un mol de cualquier cosa representará exactamente ese número de, en este caso, de moléculas. Pero a mí no me interesan las moléculas. Ahora lo que me están preguntando es exactamente un mol de glucosa, ¿cuántos gramos representa? Esa es la pregunta y es lo que vamos a responder, chicos. En este caso, pues vamos a usar la definición de peso molecular, que recuerden, el peso molecular va a ser básicamente lo que nos dará esta respuesta. Entonces, vamos a ver lo siguiente. La glucosa está compuesto por ¿qué elementos, chicos? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. Así es, está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en este caso, ahí mismo nos dan las cantidades. Tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Lo que recuerden que una vez que identifiquemos la cantidad de cada uno de los átomos, hay que multiplicarlo por su peso atómico. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12.01. Así es, 12.01. El peso atómico del hidrógeno, 1.008. así es, pero como estamos usando dos decimales, pues prácticamente es 1.00, si lo quieren ver así, pero no mentiras, sería 1.01. Si lo redondeamos a dos decimales, chicos. Ahora, finalmente, ¿cuál es el peso atómico del oxígeno? 16 a la 2. 15. Se puede poner como 16 o como 15.99. La verdad es que no hay problema. Yo lo pondré como 15.99. Y bueno, pero si ponen 16 también es correcto, chicos. No hay problema. Ahora sí, multiplican 6 por 12.01. Me da 72.06. Y luego 12 por 1.01
me da 12.12. Y final 15.99 por 6 me da 95.94. Sumamos estas cantidades, 72.06 más 12.12 más 95.94 me da un total de 180.12. Y bueno, a fin de cuentas, a mí me interesan las unidades del peso molecular. Y en este caso, recuerden que el peso molecular tiene como unidades gramos por mol. Por lo tanto, en este caso, un mol de glucosa, chicos, ya sabemos, representa 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, pero en términos de masa, si ustedes quieren un mol de glucosa, tendrán que pesar 180.12 gramos. Y con esto resolvemos este ejercicio. Entonces, por favor, si gustan anotarlo y enseguida continuamos. Ok, chicos, vamos a continuar. Este ejemplo de aquí, que dice en la parte de abajo, ejercicio de aplicación, ya tiene la respuesta, chicos, pero tiene una parte muy importante a la hora de trabajar precisamente con pesos moleculares. Este se le conoce como nitrato de calcio. Voy a usar corchetes porque mis paréntesis se parecen mucho a la letra C. Entonces será carbono, NO3, 2. Ok, jóvenes, ¿por qué tipo de elementos está formado este nitrato de calcio? Por el propio calcio Así y es. una conjunción de nitrógeno y oxígeno. Así es, nitrógeno y oxígeno. Ok, un segundo. Bueno, yo sé que tenemos obviamente un átomo de calcio, pero ahora permítanme, veamos. Estoy abriendo los asistentes. Señorita Alondra Yasmín, ¿está ahí? Alondra Yasmín. ¿Está o no está? Yo creo que no, entonces permítame ponerle su falta del día de hoy. Química, aquí está. Alondra Yasmín Cedillo. Ah, qué raro. Pues es la primera vez que la veo conectada, pero está llena de faltas.
No entiendo. Ok, bueno, veamos a ver quién. Eduardo Ramos Cermeño. Sí, ¿qué pasó? Ok, joven, una pregunta. ¿Cuántos Am, átomos de oxígeno tiene el nitrato de calcio? no, no lo sé. Ahí está la formulita. Ah, perdón, perdón. Bueno, creo que su compañero ni siquiera tenía prendida la computadora. Entonces, exactamente, en este caso, para trabajar con estas fórmulas, compañeros, permítame un segundo, joven Alejandro, joven Andrés, pues prácticamente es como en matemáticas. Cuando ustedes tienen paréntesis y afectadas por potencias, recuerden que la potencia va a afectar todo lo que esté dentro del paréntesis, solo que en química lo tenemos en sentido inverso. Por ejemplo, en matemáticas, si tengo AB cuadrada elevado al cubo, esto equivale a A cuadrada B sexta. Sin embargo, en química está en forma inversa. NO3 y luego un 2. El 2 va a afectar al nitrógeno, que sería 2 por 1, 2, y al oxígeno, 2 por 3, 6. ¿Me doy a entender con esto, jóvenes? ¿O a Sí, alguien no le profe. queda claro? Ok, entonces recuerden, chicos, cuando haya paréntesis o corchetes, recuerden que tienen que afectar con lo que está fuera de ellos para contabilizar de forma adecuada los átomos en cuestión. Recuerden, es como matemáticas, pero no están en la parte superior, sino en la parte de abajo. Una vez que cuantificamos, pues ahora sí procedemos a hacer las multiplicaciones y luego las sumas. Si ustedes revisan su tabla periódica, el calcio tiene un peso de aproximadamente 40.08 y solo lo voy a multiplicar pues por 1. Luego el nitrógeno pesa aproximadamente 14.00, lo voy a dejar así. Lo voy a multiplicar por 2. Y finalmente el oxígeno, recuerden, pueden poner 15.999 o simple y sencillamente 16 por 6. Hacemos las operaciones, 40.08, 14 por 2, 28, y 16 por 3, 48. Sumamos, y nos da, a ver, creo que no sume mal. Calcio, sí, 40.08 más 28 más 48, 116. A ver, permíteme un segundo. Calcio 40.08, nitrógeno 2 es 28. Creo que multiplica mal el oxígeno, chicos. Un segundo. Son 96 del oxígeno. Son 96. Perdón, tecleé mal. Y ahora sí. Si hacemos la suma, 96 más 28 más 40.08. 164.08. 164.08 gramos mol. Obviamente, chicos, las decimales pueden variar, todo dependerá de las decimales que ustedes utilicen en sus cálculos, pero los resultados normalmente son muy parecidos y solo van a variar en algunas décimas. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, sobre cómo calcular el peso molecular o masa molecular de un compuesto molecular?
¿Lo podemos anotar? Claro, adelante. Permítanme un segundo. Creo que alguien escribió algo. Así es, joven Fregoso, Gruber y joven Andrés. Me equivoqué al teclear. Si eran seis átomos de oxígeno. Profe, dejó de compartir. Se dejó de compartir un segundito, ¿eh? Mm. Ahorita vuelvo a compartir. Listo. Ok, chicos, ¿alguien necesita más tiempo para escribir? No, ya está bien, profe. Ok, gracias. Y bueno, de cualquier manera están los resultados cuando quieran checarlos. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más elaborado, jóvenes. Calcule el número de moles de glucosa que hay en 5.38 o 5.380 gramos de esta sustancia. Recuerden, chicos, ya calculamos el peso molecular de la glucosa. El peso molecular de la glucosa, lo voy a poner por nombre. ¿Cuánto pesaba, chicos? Un segundito, creo que alguien ya lo escribió. 180
punto, no me acuerdo cuántos decimales, ahorita lo checamos. Punto 12, profe. Así es, 180.12 gramos por mol. Eso pesa, o ese es el peso molecular de la glucosa, chicos, pero también tenemos su masa, que en este caso la masa son 5.380 gramos. La pregunta ahora es, ¿cuántos moles son? Yo sé que un mol de glucosa son 180.12 gramos, pero ahora yo no tengo esa cantidad, en realidad tengo mucho menos, tengo 5.380 gramos, entonces está muy lejos de representar un mol. La pregunta es, entonces, ¿cuántos moles son, chicos? Tenemos dos formas de resolver esto. La más sencilla es por fórmula, utilizando alguno de los diagramitas que les mostré al inicio de la presentación, donde número de moles, ¿cómo lo calculábamos, chicos? Revisen sus cuadritos. ¿Cómo calculábamos número de moles? ¿Qué instrucción les dice? Dividir por la suma de masas moleculares. Así es, o el peso molecular. Es decir, número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Esa es la definición de moles. Entonces, podemos hacer la fórmula directa, chicos, que en este caso sería dividir 5.380 gramos sobre 180.12 gramos mol. Se cancelan gramos con gramos, ¿y cuál sería el resultado, chicos? ¿0.02? Así es. Recuerden usar 4 decimales al menos, chicos. Pues en este caso sería 0.0298. 0.20. Así es, 0.298, pero si redondeamos sería 0.0299 moles. Y con esto nosotros resolvemos este ejercicio, chicos. 5.380 gramos de glucosa representarán 0.0299 moles. Esa es por fórmula, chicos, pero lo correcto y lo que se tendría que hacer ustedes como ingenieros es por medio de análisis dimensional. Es decir, observen, yo tengo 5.380 gramos. ¿De qué? De glucosa. Pero por análisis dimensional, yo sé que un mol de glucosa representan, perdón, lo puse al revés. Ahora sí, 180.12 gramos de glucosa, como lo quieran poner arriba o abajo, va a representar exactamente un mol. Bueno, lo voy a poner arriba para que a la hora de eliminar no piensen que va abajo. Entonces, un mol de glucosa representan exactamente 180 gramos. Por análisis dimensional, chicos, pues ustedes cancelan, y la operación a fin de cuentas es 5.380 entre 180.12 gramos, y me va a quedar 0.0299 moles de glucosa. Repito, chicos, utilizando fórmula o utilizando análisis dimensional,
pueden llegar al resultado, pero lo recomendable siempre es análisis dimensional, pero a muchos no les gusta, pueden usar fórmula, pero eso sí, jóvenes, jamás regla de 3. Si ustedes en su examen me ponen reglas de 3, no les voy a hacer válido la operación. Necesito fórmulas, obviamente despejadas y bien sustituidas, o análisis dimensional. Si no está en una de esas dos opciones, repito, no voy a aceptar resultados y por supuesto tampoco resultados directos. Necesito ver todo su análisis para que al momento de que me proporcionen algún tipo de respuesta. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, ¿podría repetir esto del análisis dimensional? Sí. Recuerden que el análisis dimensional es muy parecido a lo que es conversión de unidades. En este caso tenemos que poner la cantidad que tenemos y tenemos que poner los factores de conversión para obtener las unidades que necesitamos. Yo tengo unidades de masa, no quiero unidades de masa, quiero unidades de moles. Y nosotros por definición sabemos que un mol de glucosa representan 180.12 gramos. Lo situamos en nuestras dos barritas, cancelamos unidades y recuerden, lo que está abajo se divide, lo que está arriba se multiplica. Por lo tanto, serán 5.380 gramos entre 180.12 me dan 0.0299. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo, chicos, para que quede más claro esto. Lo hacemos por análisis dimensional, esperando quede un poquito más claro. ¿Alguien todavía sigue escribiendo parte de este ejercicio? Yo no estoy copiando. Ok, entonces esperamos un par de minutitos para hacer el siguiente ejemplo. Bueno, quien les haya quedado claro, jóvenes, aquí está el ejercicio de aplicación. ¿Cuántos moles de bicarbonato de sodio, que es el que venden en la tiendita, chicos, cuando, pues esos sobrecitos de un polvito blanco, que creo que ustedes los conocen como carbonato o como bicarbonato, es eso, chicos, el bicarbonato de sodio, y pues lo usan para diferentes cuestiones. Cocina, en el caso de panadería, o cuando se sienten con indigestión, a veces sus mamás les dan carbonato con agua, o un deodorizante de refrigeradores, también lo ponen y elimina malos olores. Aplicaciones son muchas, están las pastas dentales también, por supuesto, pero ahora mi pregunta es, ¿cuántos moles de bicarbonato de sodio con la fórmula NaHCO3 están presentes en 508 gramos de esa sustancia? Ahí está la respuesta, chicos, 6.05 moles, pero ¿qué necesitan calcular primero antes de poder llegar a esa respuesta? Necesitamos calcular el peso molecular primero, ¿no? Así es, primero necesitan calcular el peso molecular. Y bueno, en lo que sus compañeros terminan de escribir, igual los que ya terminaron, pueden adelantar la parte del peso molecular. ¿Puedo continuar, jóvenes? ¿O alguien todavía necesita tiempo? Ok, parece que ya nadie, entonces voy a borrar esto y resolvemos. Ok, chicos, entonces bicarbonato de sodio.
HSO3. La fórmula es sencilla, solo tenemos un sodio, un hidrógeno, un carbono y 3 oxígenos. Por lo tanto, pues multiplicamos. El sodio tiene un peso molecular de 22.989. Pues por 1. El hidrógeno, ya saben, pesa aproximadamente 1 o 1.007 por 1. Carbono pesa 12 prácticamente. La tercera décima, pues 12.010 por 1. Y finalmente el oxígeno, pues 16 por 3. Operamos, pues es lo mismo, 22.989, 1.007, 12.010 y finalmente 16 por 3, ahora sí es la cantidad que les di anteriormente, 48. Sumamos y me da como resultado más 12.01 más 1.007 más 22.989. Yo obtengo 84.006, ¿correcto? ¿O alguien obtiene un resultado distinto? Ok, entonces ya tenemos el peso molecular. Por favor, quien necesita anotarlo adelante, para ahorita solo tomar el dato y continuar con el cálculo. Y bueno, jóvenes, en lo que acaban de escribir, recuerden, tenemos bicarbonato de sodio. Por lo tanto, si yo tengo un mol de bicarbonato de sodio, recuerden que representará 6.022 por 10 a la 23. Pero si también tengo un mol de bicarbonato de sodio, entonces representará 84.006 gramos. ¿Están de acuerdo en eso? ¿O no están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Ok, entonces recuerden, ya tenemos su peso molecular o las igualdades o equivalencias entre mol y cantidad de moléculas o mol y cantidad de gramos. Entonces repito, un mol de bicarbonato de calcio equivale a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de bicarbonato de calcio, o bien un mol de bicarbonato de calcio pues equivaldrá a 84.006 gramos. Por lo tanto, ahora sí podemos usar el análisis dimensional. 508 gramos de bicarbonato de sodio, chicos, ¿a cuántos moles van a equivaler? Entonces usamos nuestra definición, jóvenes. Un mol de NaHCO3 equivale a 84.006 gramos. Se cancelan gramos con gramos, o recuerden, por definición, número de moles es igual a masa sobre peso molecular, que es 508 sobre 84.006. Pero bueno, lo voy a hacer por análisis dimensional y sería 508 entre 84.006, me da un total de 6.006
0,47 moles. Que es aproximadamente la respuesta que se nos da aquí abajo. ¿Dudas, preguntas, chicos? Un segundito. Joven David Emanuel, adelante. Yo tengo una pregunta, profe. Esto sería, perdón. Esto del análisis dimensional no es prácticamente aplicar regla de 3. Es decir, estamos eliminando las unidades semejantes que se van a dividir. Y al final de cuentas sería como decir 508 por 1 entre 84.006 y nos daría eso. No entiendo cuál es la diferencia aún. Así es, joven. La delgada capa entre una regla de 3 y un análisis dimensional simplemente es la forma en que lo visualizan. Estrictamente hablando, tal y como lo comenta, efectivamente, una regla de 3 nos indica qué dividir y qué multiplicar. Pero, ¿cuál es la diferencia que marca entre usar un análisis dimensional y una regla de 3, chicos? Es la eliminación de unidades. Una regla de 3 no les va a cancelar unidades como lo hace un análisis dimensional, sobre todo cuando se trata de un análisis dimensional compuesto. Aquí son unidades sencillas, chicos, pero ¿qué pasa si yo, como lo hacíamos en la unidad pasada? ¿Qué pasa si yo tengo 13 metros por segundo y lo quiero a kilómetros por hora? Ustedes saben la equivalencia entre metros y kilómetros y entre segundos y horas. Ustedes no pueden aplicar una regla de 3 utilizando las definiciones de metros y segundos a kilómetros y horas. Simple y sencillamente les marcaría un error. Esa es la diferencia, joven. Un análisis dimensional sí elimina o cancela unidades y nos da como resultado la unidad deseada. Una regla de 3 no. Y más cuando se trata de análisis dimensional compuesto o de magnitudes derivadas, la regla de 3 va a fallar, al menos de que conozca el factor de equivalencia directo. Por eso es que no se recomienda usar la regla de 3. Se acostumbran simple y sencillamente de manera mecánica a multiplicar y dividir, pero nunca se ponen a pensar cómo es que se cancelan las unidades y de qué manera se llegan a los resultados que se les están solicitando. Sí entiendo su forma de ver el problema, es totalmente válido, pero repito, joven, es eso, que se enseñen a visualizar cómo se cancelan las unidades y de qué manera llegar al resultado. ¿Me doy a entender con esto? Me queda un poco más claro. Pero es eso, joven. La regla de 3 no le va a cancelar unidades ni le va a decir de qué manera o de una forma sistemática cómo es que se va haciendo la cancelación. Estos son ejemplos muy simples y por regla de 3 o por análisis dimensional, aquí sí le doy la razón a usted, da lo mismo. La verdad es que cualquier persona podría ver este tipo de ejercicios, pero le voy a mostrar en las siguientes diapositivas ejercicios que no se puede resolver por una regla de 3, sino por una sucesión de pasos que van a exigir análisis dimensional, jóvenes. Por regla de 3 no lo van a poder hacer. Y ahí es donde espero le quede un poquito más claro por qué les tengo prohibido o por qué, no solo yo, jóvenes, prácticamente cualquier profesor así se los va a exigir por las razones que le estoy dando. No siempre la regla de 3 va a funcionar y en los ejemplos posteriores se van a dar cuenta, les voy a recordar y espero con esto les quede más claro. Entonces, no es capricho, solo tienen que dejar de lado esa parte porque no siempre les va a funcionar. Aquí no hay problema, la verdad es que da lo mismo.
Pero imagínense que les pregunto, chicos, ¿cuántos átomos de carbono están presentes en 508 gramos de bicarbonato de sodio? En esa situación no pueden aplicar regla de 3 y tendrán que usar análisis dimensional. Si lo quieren ver ya de una forma más directa, en ese tipo de cuestionamientos se tendrá que recurrir a esto. Pero ya no les voy a quitar más su tiempo, chicos. Ya tenemos básicamente 1 hora 20 minutos de sesión. Los voy a dejar descansar por hoy. La siguiente semana vamos a, ahora sí, tener la sesión completa, nuestra hora y cachito, su descanso y una sesión más, para que estén preparados, por favor. Espero estén trabajando en sus actividades de... ¿Se me fue el nombre? De nomenclatura. Dígame, joven Luis Alfredo. Los ejercicios de nomenclatura que acabo de dejar para el domingo son, bueno, ¿se hacen iguales como los otros dos que nos había dejado o son diferentes? Así, no es que los acabe de dejar. Puse los 4 para una misma fecha, pero bueno, les había comentado que la primera parte se entregaba un día y la segunda parte iba a extender la fecha. Pero sí, es lo mismo, se contestan de la misma manera. Joven Brian. Sí, profe, yo tenía una duda en cómo en la nomenclatura sistemática de los ácidos, de los hidruros. Ok, dígame la joven, adelante. ¿Cómo se pueden nombrar? Se nombran primero, es igual como los óxidos de derecha a izquierda, nombrando primeramente el compuesto, ¿cómo se podría decir? El no metal. En este caso, joven, los hidruros, voy a borrar esto. Hay 2 variantes. Tenemos hidruros metálicos, hidruros no metálicos, hidruros especiales. Cuando hablamos de hidruros metálicos, siempre el hidrógeno va primero y después el metal. Que en este caso, por ejemplo, esto. Cuando son hidruros metálicos, siempre se nombra de izquierda a derecha. Hidruro de litio. Por ejemplo, ¿cómo llamarían a este hidruro? Hidruro lítico. El primero así es, hidruro lítico, hidruro de litio, y para el sistema, para esto no se pone número romano. En el de abajo, chicos, si es por sistemática, sería dihidruro de calcio, hidruro cálcico, y en la stock, hidruro de calcio nada más. Así es como vamos a nombrar los hidruros metálicos, chicos. Siempre hidruro y luego el o los metales que estén involucrados. Hay hidruros más complejos, no me acuerdo exactamente cómo, pero es hidruro de litio y aluminio. Creo que es así. H4LiAl. Y esto simple y sencillamente se llama hidruro de litio y aluminio. No se asusten si hay más de 2 metales, no recuerdo si hay ejemplos de ese tipo, pero repito, chicos, para los metálicos no hay problema. Solo usen la palabra hidruro y luego los o el metal que esté implicado. ¿Hasta aquí me doy a entender? Sí, profe. Ok, para los hidruros no metálicos. Hay 2 variantes. Creo que les comenté, chicos. Por ejemplo, NH3, CH4. Aquí primero sí se pone el no metal y luego el hidrógeno, pero el nombre, chicos, se apega más a la nomenclatura clásica o antigua. Esto se tendría que llamar estrictamente tridruro de nitrógeno, pero lo cierto es que se conoce más como amoníaco. El CH4 se tendría que llamar triduro de carbono,
pero en realidad se llama metano. Entonces, cuando vean hidruros no metálicos, normalmente se nombran con los nombres que se dieron a conocer por parte de la nomenclatura clásica y no habría tanto problema. Y finalmente tenemos otra variante de hidruros no metálicos especiales, que eso se los tienen que aprender de memoria, que se llaman ácidos hidrácidos. Por favor, eso lo tienen que buscar en internet, chicos. Es una lista de, si mal no recuerdo, son solo 7 elementos no metálicos que se combinan con el hidrógeno y reciben el nombre de ácidos hidrácidos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe. Dígame. La tarea se la tenemos que mandar, es que yo le mandé imágenes, no en PDF. Le tomé foto al cuaderno y ya. Mi pregunta Depende, era- joven. Si la imagen se ve bien, no le voy a poner un pero si no se ve bien la imagen, sí le voy a mandar el comentario. De preferencia, tiene que ser en PDF. Lo que están haciendo, están imprimiendo la hoja, la contestan en los cuadros, toman foto, digitalizan y me lo mandan. Pero si la foto se ve bien, no tengo ningún problema. ¿Quién sigue? Emanuel Vicente. Bueno, yo también tengo una pregunta con los ácidos hidrácidos. Y es que ya vi como diferentes tablas y en cada una salía diferente nombre en la nomenclatura. Por ejemplo, Por ejemplo, en los hidrácidos, por Sí. ejemplo, yoduro, sulfuro y todos Sí. esos, que eran creo que 16 el grupo 16 y 17, en algunos también me salía que era la 15, 16 y 17, y en otros que simplemente era 16 y 17. solo son 16 y 17, joven. Solo es 16 y 17. Les voy a decir los elementos. Flúor, cloro, bromo, yodo, selenio, telurio y azufre. Según yo, son los únicos elementos que forman los hidruros especiales y hay dos variantes, chicos. Repito, se los tienen que aprender de memoria. Por ejemplo, HCl lo podemos encontrar en forma gas o en forma acuosa. Si está en forma gaseosa, pues simplemente se dice cloruro de hidrógeno. Pero esto como tal no es tan común, sino en forma acuosa normalmente se le va a llamar ácido clorhídrico. Pero algunas veces también encontrarán la variante en forma gaseosa. Entonces, es lo único que les pido, chicos. Investiguen esos 7 hidruros especiales y lo van a encontrar con nombre en forma acuosa, que es lo más común: ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido bromhídrico, y en forma gaseosa, que si mal no recuerdo es cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, etcétera. ¿Ya queda un poquito más claro? Si les soy sincero, Sí. no mucho. Comprendo el punto, pero aún me sigo confundiendo en la forma acuosa y en la forma gas. Ya envié la tarea y espero que esté bien, pero creo que algunos sí los confunden con forma acuosa. Sí, es que estrictamente hablando, joven, estos compuestos están en estado de la materia gaseoso. El ácido clorhídrico en su forma pura es un gas, pero lo más común de comercializarlo es que ese gas lo disuelvan en agua y es el denominado ácido muriático que sus mamás usan en su casa. El ácido muriático es ácido clorhídrico, pero la concentración es de alrededor el ácido muriático en casas es del 5%, pero en un laboratorio lo pueden encontrar hasta un 30%. Esa es la única diferencia, que en forma gaseosa, esa es la forma pura del compuesto, pero normalmente para comercializarlo disuelven ese gas en agua y por eso se le conoce como la forma acuosa,
y es la forma comercial en que se les conoce, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, pero no hay problema, si lo pusieron en forma gas o en forma acuosa, lo voy a tomar como válido, ¿sale? Está bien, profe. Ok, y creo que faltaba alguien más. Señor